Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén felices como siempre, gozosos para escuchar esta excelente prédica que nos trae hoy el pastor. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros desde en directo en esta tarde y los que nos escucharán a través de la semana y el resto del tiempo. Deseo que sus cosas estén fluyendo bien, que todo en sus vidas esté perfecto, conforme a la voluntad del Señor. Y pregunto, ¿estás consciente de que eres un sacerdote? La Biblia dice en Primera de Pedro de 2 del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Después de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, Dios le habló por medio de Moisés y les dijo: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comuníqueles todo esto a los israelitas. El Señor les recuerda a los israelitas lo que Él hizo y de dónde lo sacó, y les expresa sus planes y sus propósitos para con ellos. Si eran obedientes y guardaban el pacto que Él les ofrecía, ellos serían su especial tesoro sobre los pueblos. Precioso privilegio que Dios les concedía, pero esto implicaba una gran responsabilidad. Ellos serían un reino de sacerdotes y gente sana. Al igual que el Claro. sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres, el pueblo de Israel debía ser portavoz de Dios para los demás pueblos del mundo. Muchos siglos después, el apóstol Pedro escribió el pasaje de hoy. Los expatriados de la dispersión, como llamó a los creyentes, tanto judíos como gentiles, que habían salido al exilio después de la destrucción de Jerusalén. Al haber creído en Jesucristo como el Mesías prometido, pasaron entonces a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al igual que aquel pueblo israelita fue liberado de la esclavitud en Egipto, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Cuando la luz del Evangelio de Cristo viene a nuestras vidas, nos permite ver de dónde nos ha sacado Dios. Es como si miráramos conciencia del pecado y la inmundicia que gobernaba nuestras vidas. Pasamos de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. Poderosa es la palabra de Dios. Es necesario entender que todas aquellas cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas, como declaró en Corintios. Ahora somos hijos de Dios y como tales somos linaje escogido, real sacerdocio. No personas de baja clase, somos una nación santa, es decir, apartados para Dios y un pueblo adquirido por Dios a precio muy elevado, la preciosa sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Este privilegio nos ha sido concedido no porque lo merezcamos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es nuestra realidad presente, la cual nada ni nadie puede cambiar, pues ha sido un decreto de Dios Padre hacia nuestros hijos y hacia nosotros. El tiempo y el mundo y las circunstancias pueden cambiar, pero los atributos de un verdadero sacerdote de Dios permanecen constantes. Entonces, renueva tu mente y disfruta la vida de la manera que el Señor quiere que la disfrutes como parte de su pueblo escogido. Pero no olvides que como sacerdote tienes también la responsabilidad de reclamar al mundo el Evangelio de salvación a través de Cristo Jesús. Con ese fin debes preparar tu mente, tu corazón y tu espíritu
por medio de la lectura diaria de la Biblia, pasando tiempo en oración cada día. A medida que crezcas espiritualmente, el Espíritu Santo te usará más y más en tu condición de linaje escogido. En el nombre de Dios será glorificado, el nombre de Dios, perdón, será glorificado a través de ti, de lo que tú enseñes, de lo que tú muestres, de lo que tú hagas. Tienes que vivir como un hijo realmente que conoce de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en ti soy una nueva criatura. Ayúdame a entender que la sangre de Cristo me ha justificado y me ha preparado para recibir tu promesa de pertenecer a un reino de linaje escogido y gente sana. Capacítanos para actuar en condición y proclamar al mundo las maravillas de la salvación que tú nos ofreces, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén, gracias. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios es nuestro Salvador, nuestro guía, nuestra bendición, nuestro pronto refugio y amparo. Él es nuestro defensor, Él es nuestro Rey, nuestro Señor, quien enseña el camino verdadero a la paz absoluta y eterna. Él es quien nos da motivos para vivir, nos da alientos para seguir en esta vida, venciendo lo que está contra nosotros por su gracia, por su poder, no por nuestras fuerzas, porque no podemos. Entonces, pues partiendo de ahí, hoy la palabra toda en sí es una concordancia, es un encadenamiento y, y viene desde atrás hacia adelante enseñándonos el ejemplo y descubriendo los misterios en el Nuevo Testamento. Entonces, todo se encadena y todo concuerda y todo nos lleva al conocimiento de Dios, a entender el amor de Dios hacia nosotros, cómo se manifestó en Él mismo cuando vino a este mundo en la persona de Jesús y cómo venció Él en la muerte en la cruz, venció todo lo que nos distanciaba de Dios, lo que nos separaba de Dios, para darnos esa libertad, esa vida que Él espera darnos y que ha esperado darnos por siempre, que debió haber multiplicado el pueblo de Israel, pero que no supieron, que debió haber preservado a Adán, pero que no supo, y se dejó llevar por la tentación, y entonces Él mismo vino a dar esa salida para todos, todo aquel que en Él crea, porque Él murió fue por todos. Entonces, pues hermano, esto nos lleva, y porque como esto es básicamente el mismo tema que es conocerlo a Él, amén. Lo que pasa es que hay una diversidad de cosas aquí que nos conducen a entender. Mucha gente se desanima porque dicen, eso ya lo oí, es que no hay nada nuevo, es que quieren experimentar cosas porque están acostumbrados como, digámoslo, a esas series donde cada capítulo va trayendo un desarrollo y va mostrando una cosa nueva y hay intriga y hay emoción y entonces despiertan en uno esa curiosidad y uno quiere saber más y entonces quiere verse el otro capítulo y para simplemente entender el final. La Biblia nos lleva a lo mismo que es el conocimiento de Dios. Entonces, por el ángulo que se le mire, nos va a llevar a lo mismo, al conocimiento de Dios, porque ese conocimiento y la conciencia de ese conocimiento, el entendimiento, el conocimiento, la conciencia de ese conocimiento del Padre nos va a llevar, nos va a producir madurez espiritual y una verdadera santidad, que es lo que realmente todos anhelamos. Pero hoy, y ese es el título de hoy, la conciencia del amor del Padre produce madurez espiritual y verdadera santidad. Un poquito largo el título, pero el mero título, solo el título de esta enseñanza, debería provocar un buen tiempo en cada uno de nosotros para buscar sobre ese amor del Padre y meditar lo que significa.
porque yo me atrevo a asegurar, hermanos, que la gran mayoría de creyentes no lo comprenden. No lo comprenden. Y esto implica una renovación, porque la palabra de Dios sobre sí misma dice que para el hombre común es locura. También dice que esto sobrepasa todo entendimiento. O sea que ni siquiera las mentes más brillantes pueden comprender por sí solas el amor de Dios. Es muy superior y es muy sobrenatural. No es conforme a lo que vemos o podemos comprobar físicamente, científicamente. Eso está por encima de esto. Entonces, para eso se requiere simplemente fe e inteligencia que es alimentada por la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios es su verdad. Entonces eso es muy superior a nuestra inteligencia, que es limitada, y una inteligencia que la podemos usar para bien o para mal. En cambio, Dios en su sabiduría usa su verdad para nuestro beneficio, para el bienestar nuestro. Entonces, solamente el título, la conciencia del amor del Padre, la conciencia del amor del Padre, el entendimiento, el saberlo, el conocerlo, el tenerlo presente, produciría en nosotros madurez espiritual y una verdadera santidad. Porque como vamos a ver, la verdadera santidad no está en que yo me esfuerce en vivir correctamente y perfectamente, porque de seguro que voy a fallar. Amén. Y aquí hoy, para muchos va a ser revelación lo que vamos a hablar, porque hemos leído la escritura, pero pasamos desapercibidos en cuanto a su profundo significado, su verdadero significado, y entonces como que esto no nos impacta, ¿sí? Y como que decimos amén, perdón, tengo un poquito de ronquera, decimos amén a muchas cosas, pero como que no hay una profundidad en ello al punto de que esto llegue a enraizarse en nuestra mente de tal manera que esos pensamientos en esa verdad de Dios, que ya es una realidad para el que cree, pues nos da una libertad inmensa. Experimentamos la felicidad, el gozo permanente, ya no la angustia del pecado. Amén. Entonces vamos a procurar, voy a procurar explicarlo y creo que esto es como les dije, seguimos en este tema y si han podido ver las prédicas anteriores de los sábados pasados, pues está relacionada completamente. Hablábamos de la cena del Señor como ejemplo, cómo usar la palabra de Dios, cómo usar lo que el Señor nos manda a hacer. Él decía con la cena, cuando ustedes se reúnan, hagan esto en memoria de mí y recuerden, y usó los elementos, los símbolos, el pan y el vino, y dijo, hagan memoria, recuerden. Ahora, todavía no había sucedido, no se había materializado la profecía sobre él en Isaías, en el capítulo 53, donde Isaías, 700 años antes, predijo y habló de lo que el Señor le mostró que era la muerte del Mesías en la cruz. Pero esa muerte iba a traer unas consecuencias, iba a liberar la gracia del Señor sobre todo aquel que se atreve a ir por encima de todo lo que ha entendido hasta ahora, de todo lo que conoce hasta ahora. ¿Sí? Porque la verdad de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, deberíamos pensar mucho y pedirle a Dios sabiduría para mejor entendimiento sobre qué tan profundo es su amor, cómo es su amor. Y vuelvo y cito Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo fue? Fue esa manera? Amén. Y yo, a lo largo de mi pastorado, he hablado varias veces de ese amor, cómo fue ese amor, pero siempre me quedo corto. Porque la realidad del creyente, hermano, usted como creyente, creyente no es un practicante religioso de una doctrina llamada cristianismo. El creyente es el que deposita su fe en Jesús sabiendo que Él existe, que Él es verdadero, que lo que Él quiere enseñarme
es para mi bienestar, qué es lo que me ayuda a vivir mejor, qué es lo que realmente me da madurez espiritual y me ayuda a vivir en una santidad perfecta. Entonces, debe partir esa realidad de las personas que decimos creer en Él, debe partir de ese conocimiento, de ese entender cuánto Dios nos ha amado y cómo Él se ocupó de enseñar a cada persona ese amor. Amén. Como les digo, esto no se trata de religión y de lo que yo pueda hacer para ganarme el amor de Dios, es de lo que Él hizo para que, para mi favor, por gracia, por amor a mí, lo que Él hizo para que yo estuviera con Él por siempre, para que yo pudiera entrar confiadamente a su presencia. Y como Dios no lo podemos comprobar con estos sentidos, pues sencillamente la cuestión es por fe. Entonces, cuando nosotros logramos comprender ese amor, su esencia y la calidad de ese amor, no podríamos evitar querer relacionarnos con el autor y consumador de la fe que nosotros declaramos tener en Jesucristo. Entonces el amor del Padre hacia la humanidad es tan fuerte, hermano, es tan maravilloso, es tan impactante, que como dice el título de hoy, produce un avance en el desarrollo personal en cuanto a nuestra madurez, y eso incluye, por supuesto, nuestra forma de ver la vida y la misma manera de actuar en esta vida, a pesar de todo lo que ya conocemos, de relacionarnos de una manera diferente y no como acostumbramos a hacerlo, de una manera tan sesgada, tan condicionada a las respuestas que recibamos del otro y a nuestra propia actitud y concepto sobre las cosas. Y de perseguir también objetivos de este mundo. Entonces ya nos daríamos cuenta de que esos objetivos no son lo que nos van a llenar, sino que es el real entendimiento y conocimiento del amor de Dios. Y consecuentemente, como desarrollo de todo esto, nos debería conducir a vivir una vida que la Biblia llama en santidad, apartados, porque eso es lo que significa santidad o santo, apartado. ¿Y apartado de qué? De todo aquello que antes considerábamos bueno, útil, verdadero, para reemplazarlo, para ir más adelante, apartado de esto, para ir más adelante en procura de la verdad de Dios y lo que produce la verdad de Dios instaurada en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Amén. Entonces, ¿y cuál es ese resultado? Pues paz, amor, bondad, misericordia, paciencia, sabiduría, dominio propio, templanza, que todo eso es el buen ejemplo para los demás. Porque usted va con la palabra de Dios a los demás, hermano. Y si usted no es el vivo ejemplo de la palabra de Dios, si su conducta no es el vivo ejemplo natural, o sea, que fluye sin siquiera, o sea, como fluía la maldad en nosotros naturalmente, la verdad de Dios debe fluir naturalmente a través de nosotros por medio de los actos. Amén. Y ese es el mejor ejemplo para los demás. Porque usted no saca nada con pararse en una esquina, hermano, con la Biblia en la mano y gritar a pulmón abierto y a grito herido: arrepiéntanse, el tiempo de Dios está cerca, vengan porque ustedes están perdidos en sus pecados, cuando usted mismo está condenando a todo el mundo. Y Dios no, ni siquiera Jesús vino para eso. Dice Juan 3:17 que Él no vino para condenar, sino para salvar. Entonces usted enfóquese en que la gente conozca la salvación y no la perdición, no la maldición, lo que es bueno para ellos, sino lo que ya no es bueno para ellos. Y como les decía los anteriores sábados, hemos usado la cena del Señor para de alguna manera graficar, representar cómo se puede usar esos hechos de Jesús mientras estuvo entre los hombres en la tierra, la palabra de Dios en toda su extensión para el propio beneficio y al mismo tiempo exaltación de Dios,
bajo la certeza de que Él nos ha concedido como equipamiento para lograrlo todos estos recursos, toda su palabra, su espíritu además que está en nosotros, que mora en nosotros, si eso es lo que usted cree. Ahora recuerde que todo lo relacionado con Dios es única y exclusivamente a través de la Biblia. Usted aprende a orar a Dios por medio de la Biblia. Usted aprende a ayunar si lo hace por medio de la Biblia. Usted aprende a bautizarse en agua por medio de la Biblia. Usted aprende a tener fe en Dios por medio de la Biblia. Usted aprende a saber los buenos pensamientos de Dios hacia usted por medio de la Biblia. Usted aprende a conocer a Dios a través de la Biblia. Y solo todo esto se vuelve vida por medio de su fe en Él, de que usted decidió creer, porque además el Espíritu Santo comienza a revelar cosas y nos convence de nuestro estado pecaminoso, muerto, porque muerto en pecado es estar separado de Dios por siempre. Nos dice usted está mal y por eso fue también la ley. La ley no salva a nadie, pero la ley es santa porque la ley vino a decirnos están mal. Amén. Entonces la gente, en vez de entender que necesitábamos de Dios, se empezaron a diseñar métodos y religiones y cláusulas y procedimientos y actividades y formatos y formalismos y jerarquías dentro, que nada de eso sirve delante de Dios. Solo la fe en Él, porque la Biblia es clara en decir que para creer en Dios es necesario saber que Él es, que Él existe. Entonces todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios, pero no lo conocen, no saben qué es. Algunos piensan, sí, Dios existe, pero está para lejos. Sí, Dios existe, pero es un hombre bueno que viene a traerme regalos. Sí, Dios existe, pero está tan ocupado que no me escucha. Sí, entonces no lo conocen, no conocen al Dios de la Biblia. Amén. Sí, Dios es bueno, pero yo tengo que hacer toda esta cantidad de procesos y tata para poder llegar a Él y que a ver si Él se fija en mí, a ver si de pronto no conocen al Dios de la Biblia. Entonces recuerde que todo eso viene por el conocimiento de la fe, perdón, por el conocimiento de la palabra de Dios que nos revela a Dios, porque la palabra, escuche bien, y esto sobrepasa todo entendimiento, la palabra de Dios es poder. Y la palabra de Dios se hizo vida. Y la palabra de Dios se encarnó y se manifestó entre los hombres. Y ese se llamó Jesús. Y Jesús es el verbo. Entonces no es palabra cualquiera, no es palabra que yo pueda, perdón, ay Dios mío, no es palabra que yo pronuncie común y corriente, sino que es una palabra, la de Él es una palabra que transforma, que salva, que cambia, que impacta, que crea, que hace realidad lo que dice. Amén. Entonces por eso Él dice y nos insiste, medita en mi palabra de día y de noche, porque eso es lo que necesitamos. Amén. Entonces aquí no hay exigencia de rituales, aunque como vimos los anteriores sábados en el caso de la cena, el Señor usó ese momento, esos símbolos del vino y del pan para darnos como un instrumento de recordación. Entonces, el vino y el pan por sí solos no son nada, pero al tener conciencia de lo que simbolizan, podemos entender lo que pasó con su cuerpo y lo que pasó con su sangre, recordando lo que nos dice la Escritura, porque la Escritura le da el vigor, le da la vida al ejemplo. Amén. Entonces, cuando lo hacemos, no es en sí el comer el pan y el tomar el vino lo que es maravilloso, es lo que representa, y eso representa el cuerpo y la sangre de Jesús. O, por ejemplo, otro ritual, entre comillas, porque esto es a voluntad. Amén. Entonces uno se somete a ciertas cosas por fe, por inteligencia, porque lo entendí, entonces lo creo, entonces yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque si Él me dijo que lo hiciera, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque al hacerlo yo estoy comprometido con lo que creo. Amén. Por eso lo hacemos. Entonces es el bautismo en agua. Algunas personas todavía están arraigadas al conocimiento que recibieron bajo la religión tradicional, donde el bautismo salva a una persona de que se vaya al infierno
por siempre, y entonces por eso bautizan a los niños sin tener idea los niños de qué están haciendo con ellos. Jesús se bautizó a los 30 años en agua. Y nos dijo, el que crea, bautícenlo. El que crea, que crean que en lo que él hizo, en lo que él es, bautícelo. ¿Y por qué el bautismo en agua? Porque el bautismo en agua, que es por inmersión, no es por aspersión, es por inmersión, simboliza la muerte a la vida natural, a la vida del pecado del mundo y resucitar a la vida que él da, que es libre de pecado, que ya vamos a ampliar ese entendimiento. Entonces lo hacemos como una declaración vívida, ejemplarizante de nuestra fe ante el mundo y el mundo espiritual que es más real que el que vemos. Declaramos al mundo, yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo y yo decido morir ahora a lo que me separaba de Dios y me tenía atado y resucito junto con Cristo a la vida que Él me da. Es más, eso no le va a agregar, el hecho de hacerlo no le va a agregar a usted más santidad o más salvación, no, pero sí estoy enseñando mi fe sobre todo a los demás y le estoy diciendo a mi Señor, yo creo en ti y yo te glorifico y yo muero al mundo, muero a la vida anterior y nazco a la vida que tú me estás dando. Así que la fe, hermano, la fe es indispensable. La fe acude a la inteligencia, al razonamiento, no a las emociones, no a las sensaciones, no a los sentidos. ¿Amén? A la inteligencia, al raciocinio, al razonamiento, a la capacidad de comprender que Él nos ha dado a los humanos. Entonces a esa inteligencia hay que agregarle sabiduría, porque la sabiduría es saber aplicar la inteligencia para el mismo bienestar propio y eso desprende una cantidad de cosas. Cuando yo quiero estar bien, entonces yo cuido todo lo que fue preparado para mi bienestar. La naturaleza, todo lo que es creado por Dios, yo lo cuido. Por eso la falta de conciencia y por eso queremos destruir el mundo que Dios nos creó, la tierra que Dios nos creó para habitarla en ella, con todos sus atributos y lo queremos destruir porque no sabemos el amor de Dios, porque no sabemos cuánto Él nos ama, cuánto nos amó, cuánto Él quiere el bienestar para nosotros. Y entonces con esa sabiduría adquirida debe producir el resultado de la formación de un nuevo carácter producto de la práctica de esa fe. ¿Cuál es la práctica de la fe? Les puse el ejemplo 2 sábados o 3 sábados seguidos sobre la cena del Señor. La práctica es, Él murió por mí, Él me liberó, porque eso es lo que explica en Isaías 53. Él me liberó, Él se llevó mis enfermedades, Él me sanó, pero mi cuerpo me dice otra cosa, pero Él me sanó. Entonces, hasta que la sanidad se vea reflejada, yo sigo proclamando y aun cuando yo sea sano, le sigo dando gracias a Dios porque la sanidad fue desplegada para mí y asimismo el perdón de pecados y todo lo que trae el sacrificio. Entonces, también, por ejemplo, existe en la Biblia una carta que fue a los hebreos, para los que no conocen la Biblia, y se llama Hebreos. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 11 de Hebreos. Hay una serie, ojalá usted lo leyera, sáquele tiempo y lo leyera. Y tal vez en el principio no entiendan algunas cosas, pero léalo y Dios le va a dar revelación. En el capítulo 11 de Hebreos se dedica todo el capítulo a explicar ejemplos de vivencias de los hombres y mujeres que simplemente le creyeron a Dios y que actuaron conforme a esa fe que tenían en Dios. Y cuando uno lee esos personajes, la vida de esos personajes, se da cuenta que ellos no eran perfectos. Se equivocaron y muchas veces se equivocaron. Amén. Ninguno de ellos vivió una vida llena de placeres y sin problemas simplemente porque le creyeron a Dios. Y más bien, si profundizamos un poquito, sobre todo en los apóstoles, en el Nuevo Testamento,
nos vamos a dar cuenta de que ellos padecieron los rigores en su tiempo, en su momento, de esa fe que ellos comenzaron a proclamar en Jesucristo para enseñar a todas las generaciones futuras, incluyéndonos ahora, porque ahí las tenemos, pero sin duda todos lograron el cometido de la promesa de su salvación. Y su salvación se dio en Jesucristo. Entonces nosotros hoy no tenemos que vivir esos mismos rigores, pero sí estamos llamados a vivir las promesas desprendidas de esa fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios mismo nos invita a que desafiemos nuestra fe en Él. Por ejemplo, Salmo capítulo 34, el Salmo 34, en el versículo 8 dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces no se trata de ver para degustar, para probar, sino de probar y ver el resultado, ¿sí? Gustar es eso, probar, gusten o prueben. Esa es la naturaleza de esa palabra. Prueben que el Señor es bueno. ¿Cómo hago yo para saber cómo es, cómo de bueno es el Señor? Pues la manera de saberlo, hermano, es usando su verdad como una verdad propia, como mi principio de vida que ha sido dado para que usted y yo podamos entonces comprobar que Dios es bueno. Lo mismo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformen su entendimiento, transfórmenlo. Obvio, en el contexto es con la palabra de Dios. Renuévenlo, háganlo nuevo. Saquen lo que han entendido hasta ahora y metan esto que es nuevo, que va a sobrepasar todo lo que ustedes habían entendido. Y así, de esa manera, van a comprobar que Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, le pido que lea la siguiente escritura, medite en ella, apunte, apunte, siempre coja la cita, siempre apunte, no deje que se le meta el bocado a la boca y alguien mueva su mandíbula. Usted coja, apunte, lea, hermano. Lea, medite en la palabra de Dios, que es la manera de usted alimentarse. Le aseguro que Dios le va a dar revelación. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan 1, 1 al 4. Y ojalá usted entienda bien quién es Jesús y para qué. Al que era desde el principio, al que hemos oído, al que hemos visto con nuestros ojos, al que contemplamos y palpamos con nuestras manos. La palabra de vida no está dando un nombre, está hablando de su esencia. Versículo 2. Porque estoy leyendo, si alguno está desconcertado, yo estoy leyendo en la nueva versión purificada. ¿Ven? Es la que he escogido últimamente porque esta traducción es muy fiel al original. Versículo 2. Porque este que es la vida se hizo aparente, es decir, le vimos y atestiguamos, también damos las nuevas a vosotros, que vida eterna, es como diciendo, lo voy a identificar y lo llama vida eterna, es verdaderamente el mismo Padre manifestado a nosotros. Al que apareció y oímos, os anunciamos, para que también vosotros tengáis participación con nosotros, y nuestra participación verdaderamente es con el Padre, automanifestado como Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él mismo se manifestó en la manera de Jesucristo. Esta escritura
se la traigo para ratificar una vez más quién es Jesús. Y ahí dice que es Dios Padre, que él mismo se presentó como el Hijo, o sea, como algo creado por él mismo, que fue Jesús. Amén. O sea, un hombre que vino, Dios que vino en forma de hombre para enseñarse a él mismo. Recuerde, esto sobrepasa todo entendimiento. No parece lógico a lo que yo entiendo, pero esto es lo que Dios nos revela y que es palabra de poder y de locura para todos los que no le creen. Porque es muy común que la mayoría de las personas que citen su nombre, que digan Jesús, que digan Señor, no saben o no entienden bien por qué creer en Jesús o en creer a Jesús. En su análisis, hermano, nos damos cuenta que se revela a Jesús como la palabra de vida, el verbo que se hizo carne, del cual habla Juan en el capítulo 1. Y esa palabra que es la vida fue visto, fue palpado, fue atestiguado por los hombres y por las mujeres de ese tiempo y de esa región, y que es el mismo Padre. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él no dijo, nadie puede ir al Padre. ¿Sí? Entonces él mismo se enseñó a sí mismo, pero tomó una forma que es común a nosotros, que es igual a nosotros, para lo que lo pudiéramos entender. Ahora, Jesús también declaró sobre él mismo que él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad, palabra, y la vida, lo que nos conduce a él. Así que la razón poderosa de creer en la Biblia es porque es Dios, la Biblia es la palabra es Dios manifiesto, es la expresión de Dios para que nosotros podamos conocerle en la medida en que Él quiere que lo conozcamos hasta ahí. Cuando dejemos este cuerpo lo vamos a conocer tal cual como es. Eso lo promete Dios ahí mismo en la palabra. Entonces es dándose Dios a conocer a sí mismo de dos maneras, a través de su palabra y habiéndose manifestado en forma de hombre en la humanidad, a la humanidad dejando un testamento que es un nuevo testamento. Y un testamento es para quienes, para los que lo heredan. ¿Y quiénes lo heredan? Los que tienen fe en él, los que le creen a él, los que entienden y reciben por fe lo que han entendido de que él les ha revelado. Entonces la cena del Señor, el bautismo en agua, como lo dije anteriormente, son declaraciones que nosotros hacemos físicamente sobre los hechos de Jesús que creemos y hacemos en fe y por fe para nuestro propio crecimiento espiritual. No es una tradición que me acerca más a Dios. No, no, no. Esto lo hago y por eso lo puedo hacer cuando sea y con quien quiera. Yo no necesito llamar al pastor para que se haga. Vuelvo y lo invito a que lo haga en su casa. Si ya entendió, hágalo. Recordemos lo que hizo Jesús por nosotros. Él dio su cuerpo, Él fue molido por nuestras transgresiones, herido fue por mis enfermedades, por la llaga que se formó, yo fui sano. Y esta es la sangre, y por esa sangre derramada, nosotros hemos recibido su perdón. Ya Él no se acuerda de nuestros pecados. Ningún pecado es tenido en cuenta y ahora nos ha liberado y nos ha justificado ante Dios. Y esto es lo que recordamos. Y si está enfermo, pues más todavía. ¿Ah? Amén. Entonces, esos son los hechos y nosotros los usamos, pero además para recibir a través de esto que usamos, que es su palabra, y la forma de recordarlo, podemos nosotros recibir sanidad, paz, gozo, seguridad, incrementar entonces nuestra madurez espiritual y obtener una verdadera santidad, porque empezamos a modificar por naturaleza nuestro comportamiento. Ahora bien, y entrando directo al tema luego de esta introducción importante, porque es la base de la fe, que no supone o se basa en el comportamiento correcto, sino más bien que produce el comportamiento correcto porque es la creencia correcta. Y la creencia correcta, aplicada correctamente, produce una vida, una conducta correcta.
No es al contrario, no es porque yo me porto bien que produzco una vida correcta, es por la influencia de Dios en mi vida a través de su palabra que yo comienzo a usarla y naturalmente estoy siendo transformado por ella, produciendo una vida naturalmente en santidad. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestra fe en Cristo, casi siempre creemos que de inmediato debemos adoptar por un esfuerzo propio un comportamiento correcto e impecable, y eso es imposible. Pero además de imposible, es desalentador y es frustrante, porque usted va a fallar, usted se va a equivocar, y cuando usted está concentrado en que usted lo puede hacer y deja fuera de la ecuación a Dios y que usted lo hace con su esfuerzo para agradar a Dios, entonces usted se va a frustrar, se va a decepcionar, inclusive hasta puede apartarse porque se siente incapaz y entonces dice no tiene sentido, no tiene razón, esto no es verdad y usted resulta apartándose. ¿Por qué? Porque se apoyó en sí mismo, porque no comprendió, porque no partió de la verdad de Dios, sino de su capacidad, de su esfuerzo, de su verdad. El ejercicio de oír la palabra de Dios por sí sola no produce nada, pero el ejercicio de oír la palabra de Dios, de entenderla, de creerla, de meditar en ella, de tenerla en cuenta para la vida práctica cada día, va a producir un nuevo comportamiento, un nuevo pensamiento. Y se va a reflejar corporalmente o en la conducta porque se convierte en algo natural. Entonces, por ejemplo, en las congregaciones hablamos, arrepiéntanse. Y es necesario que se arrepientan. Entonces, no explicamos lo que significa el arrepentimiento. No explicamos lo que conduce al arrepentimiento. Y entonces dejamos el arrepentimiento a la decisión de cada quien. Y es básicamente de lo que nosotros hemos estado hablando o lo que yo he estado hablando. Y eso no se produce por deseo propio, hermano, ni porque nosotros lo declaremos en un momento dado y digamos, me arrepiento y Jesús. Y siempre recuerdo a mi amigo, que creo que me está viendo, que él siempre clamaba y decía, ¿quién me apartará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entendió un día que había sido liberado de ese cuerpo, que ya no tenía por qué cargarlo. Y empezó a proclamar vida sobre su propia vida y sobre la de los demás. Y el rostro le cambió, su cara le cambió, su conducta le cambió, su forma de llegar a los demás cambió, su forma de hacer negocios cambió, todo cambió en su vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque él entendió el amor de Dios, porque él entendió lo que Dios hizo por él en la cruz y recibió por entendimiento esa verdad y comenzó a vivir de la manera natural, libre del pecado. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué significa? Significa un cambio de mentalidad. Metanoia, dice en el griego. Metanoia es como una metamorfosis, amén. Cambio, cambio. Por ejemplo, una práctica muy común de los cristianos es decirle a los demás que crean en Dios. No, crea en Dios y verá, hermanos, que usted lo que necesita es creer en Dios. Pero no le enseñan qué creer, cómo creer, por qué creer. Entonces, ¿qué pasa? Le están diciendo, en el Dios que usted cree, en el Dios que usted se imagina, el Dios que usted siempre ha visto como, sígalo haciendo. Pues obviamente eso no tiene un resultado, porque mire cómo está. Pero si usted le enseña, porque usted entendió quién es Dios, por qué creer en Dios, de qué manera creer en Dios, las personas dicen, esto tiene sentido, porque el Espíritu Santo empieza a jugar a favor de ellos. ¿Ve? Y eso es lo que tenemos que hacer. Si usted está enfermo, por ejemplo, y usted cree en Dios, ¿qué es lo que usted hace? Entonces, por ejemplo, muchos van donde el pastor o llaman al pastor a que ore por ellos. Pero ¿cuál es el arrepentimiento en ese caso? Si yo entiendo que el arrepentimiento es renovación del entendimiento,
Entonces es cambiar esa mentalidad de ir al pastor para ya no ir allá, sino tomar acción sobre lo que ya Jesucristo hizo por mí o por usted, sobre lo que Él ya hizo y lo que está a favor suyo. Eso es arrepentimiento. Entonces, volviendo al ejemplo de la cena del Señor, si yo estoy enfermo, yo no me levanto a declarar, esto me está matando. Señor, líbrame porque yo no sé qué hacer, porque esto me tiene loco, porque esta enfermedad ya no puedo con ella, porque esto me está inundando, porque estoy destinado a morirme, porque pues usted qué está diciendo, usted no está arrepintiendo, usted lo que está es usando el mismo comportamiento que venía teniendo cuando estaba allí en ese mundo. Y entonces lo que sobrepasa todo entendimiento es que Jesús ya lo liberó de esa enfermedad. Entonces usted se levanta y dice, y no cree en lo que se manifiesta. Yo no estoy diciendo que deje ir al médico, no estoy diciendo que no haga lo que el médico le dice, porque el Salmo 103:3 dice que Dios es mi sanador y Él usa los medios, cualquiera se le antojen para sanarme. Pero yo lo que hablo es mi fe en lo que Él hizo. Entonces yo sé lo que Él hizo por mí. Dice, Señor, yo te doy gracias porque tú te llevaste mi enfermedad, esta enfermedad que tengo te la llevaste en la cruz, porque por tu llaga yo fui sano, yo fui sanado, yo fui curado, y no tengo por qué estar padeciendo esto. Y esta enfermedad la rechazo y no la recibo, y no recibo ningún reporte malo sobre mi vida, y sé que tú, Señor, me restituyes mi sanidad. Renové el entendimiento. Esto sobrepasa cualquier entendimiento. Ni los científicos van a probar esto. Ni siquiera algunos hermanos de la fe van a probar que usted haga eso. Amén. Usted habla la sanidad sobre su cuerpo porque recuerda que Jesús dio su cuerpo porque usted estuviera sano, para llevarse su enfermedad. Él fue herido para que usted sea curado. Amén. Ver lo importante de el ejercicio completo. Si tiene que hacer la cena para recordar eso, pues hágalo todos los días. Usted ya no pelea por una causa, hermano, sino que le da gracias a Dios porque Él pelea por usted. Usted ya no se mete en eso. De hecho, ya venció en la cruz. Arrepentimiento es que usted ya no se lamenta porque su sentido le dice que hay escasez en su hogar, en su vida. Arrepentimiento es que usted cambió la mentalidad y ya no está fijándose en esa escasez que está ahí, sino que usted sobrepasa ese entendimiento con la palabra de Dios y va a la realidad de Dios que dice, no te faltará nada, porque tú eres mi hijo. No te preocupes. Y entonces usted comienza a dar gracias a Dios. Señor, porque tú me has dicho que no me preocupe, porque tú me has dicho que no me afane, porque tú me has dicho que no me falta nada ni me faltará. Y por eso te doy gracias, porque tu provisión llega sobre mi vida. Porque fe no es cuando ya lo tengo, entonces tengo fe y doy gracias. No, es porque aunque no lo tengo, yo sé que viene, porque Él lo prometió. Entonces me baso en lo que Él dice, sobrepaso el entendimiento propio, me voy a su verdad y la instauro en mi mente y esto empiezo a agradecer. Amén. Usted le cree a Dios que ha prometido darle todo lo que usted necesita, no sus caprichos, no sus mentiras, como la gente que dice, si tú me das esto, yo me dedico a hacer buenas obras. Y cuando tiene la plata se le olvida. Dice, no, pues que la primera obra soy yo, y entonces tengo que ocuparme, tengo que comprar y tengo que asegurarme de tener, y cuando se da cuenta ya no tiene nada. Arrepentimiento es dejar de lamentarse porque usted está solo en la vida y mejor dar gracias a Dios porque Él dice que nunca, nunca nos dejará. Entonces, cambio de mentalidad. Arrepentimiento no es darse golpes en el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no es arrepentimiento. Eso es lamentación. Recuerde, arrepentimiento es salga de allí, meta lo nuevo y hay una transformación. Solo decir que nos arrepentimos no significa que ya hay cambio de actitud. El arrepentimiento sucede siempre, como dice Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, 5.
Por medio de Él, escuche, por medio de Él hay una fuente, pongo paréntesis, hay una fuente. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por medio de Él, Jesús es Dios. Por medio de Él recibimos la gracia, el amor y el apostolado, o sea, el encargo, el mensaje para llevar, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. ¿Qué es la obediencia de la fe? La obediencia de la fe no es obediencia a la ley, a las normas, no es obedecer a Dios y hacer lo correcto. La obediencia a la fe es creer lo correcto. La obediencia de la fe. ¿Qué es la fe? Lo correcto, lo verdadero. Usted cree en lo verdadero. ¿Quién es el verdadero? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces la obediencia a esa fe, no a su fe, a esa fe. El justo vive por creer lo correcto, es asunto de fe. Ojalá Dios nos dé iluminación sobre esta verdad. Cuando yo digo no es obedecer a Dios, no estoy desechando a Dios de la ecuación. Lo que estoy es colocando en el orden correcto la fe en quién se debe depositar. Entonces, es porque el que hizo lo correcto, porque es el verdadero, porque el que es Dios es el que se manifestó. Entonces yo creo en la obediencia de Él. La idea del enemigo de las almas es llevarnos a pensar que la justicia de Dios solo es efectiva cuando nosotros nos portamos impecablemente bien. Entonces es un vaivén en la vida. Por ejemplo, en la mañana estoy justificado porque apenas me estoy levantando, estoy bien, mis pensamientos son positivos, no he hecho nada malo, pero en la tarde, después del transcurso del día y ciertas circunstancias que ya viví y cosas, y cuando conduje el carro y cuando entré a la oficina y encontré los problemas, cuando alguien me rechazó, cuando alguien me contestó feo, entonces ahí ya perdí la justificación porque pequé, pensé mal. Así que entonces otra vez debo pasar por un proceso que alguien dice para poder ser justo de nuevo. Pues eso no es la obediencia a la fe de Él. La idea es que solo cuando vayamos en oración al Padre y confesemos nuestros pecados, solo hasta ese momento yo soy justo otra vez. Es lo que nos han enseñado. No estoy contradiciendo la palabra donde dice que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados y estemos en paz con Dios. Hermano, para liberar su conciencia usted a veces tiene que reconocer se equivocó. Sí, y reconocer se equivocó no es quedarse en que se equivocó, sino dar gracias porque se equivocó, pero ya fue perdonado por esa equivocación. No soy justo otra vez cuando confesé mis pecados. Yo ya soy justo. No he perdido ese estatus. Jesús trajo una justicia eterna. No es intermitente. No es cuando yo me sienta o no me siento, o cuando alguien me dice. Es eterna, es permanente. Es la que fue profetizada por Daniel por allá en el capítulo 9, versículo 24, donde dice que el Cristo, o sea, el Redentor, el que resucitó venciendo, traería fin al pecado y traería la expiación de la iniquidad y la justicia perdurable o eterna. Y ese es el Cristo, ese es Jesucristo. Jesús fue identificado como el Cristo. ¿Qué es el Cristo? No es un nombre propio. Jesucristo es el Mesías, que ellos esperaban que se manifestó, que ellos no lo reconocieron en su mayoría. El Mesías que redimió al pecado, quien redimió la humanidad del pecado, quien venció al creador de la muerte, que es Satanás, y a la estrategia de Satanás, que es el pecado. El Mesías Redentor venció en la cruz a Satanás, el pecado y la muerte, que son los tres enemigos de Dios. La justicia que trajo Cristo no se va con el pecado cuando usted peca. Pero recuerde,
que creer lo correcto lleva a una vida correcta. Escuche, Romanos capítulo 5, versículo 19. Esto es trascendental. Léase todo el capítulo, desde el versículo 12 en adelante. Léalo, porque esto es trascendental y pídale a Dios que le confirme su verdad, porque puede que usted no me crea en lo que voy a leer y lo que estoy tratando de explicar. Pero es claro, medítelo. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, ¿por la obediencia de quién? De uno, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de estos son justos. La fe que tengo es en la obediencia de la fe de no en la obediencia de mi fe, sino en la obediencia de la fe de Jesús obedeció al Padre hasta la muerte y lo hizo porque su obediencia liberó la aceptación de Dios hacia nosotros, su justificación. La gente es pecadora por la desobediencia de un hombre. ¿Por qué yo tengo que pecar porque aquel pecó? Porque él liberó el pecado a la humanidad y todos de ahí en adelante conocimos el pecado. Pecamos. Uno solo. Pero ahora, los muchos, de la misma manera en que afectó a todos los hombres, que vino por la obediencia al Padre, constituyó justos por su obediencia a muchos. No por la obediencia suya, por la obediencia de él, ha sido usted constituido justo. Entonces hay pecadores porque uno pecó según la escritura que leímos. Un hombre trajo el pecado o permitió el pecado al mundo con sus consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dolor, enfermedad, muerte, desolación, decepción, corrupción, etc. Pero un hombre nos hizo pecadores. Entonces nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque dejó entrar el pecado. Amén. Pecamos por ser pecadores por la desobediencia de un hombre. De la misma forma, por la obediencia de un hombre, Jesús, somos constituidos justos. Su acto desprende sobre nosotros esa cobertura en sentido contrario a la que Adán soltó sobre nosotros. Es decir, justicia de Dios aplicada sobre nosotros. Él pagó, ustedes son justos. No es su obediencia, no es la obediencia de muchos, es la obediencia de un solo hombre, Jesús. En su obediencia en la cruz nos hizo justos ante Dios. Piense entonces en lo que usted cree de verdad y seguro que sus intenciones siempre son buenas, pero usted peca. Entonces ahí viene el gran problema. Pero yo no puedo estar bien con Dios porque peco. Entonces usted no está entendiendo. Y menos está creyendo. Y menos está recibiendo esa gracia. Usted no lo merece, usted peca. Usted no lo merece. Pero resulta que Él obedeció, Jesús obedeció, y como Él obedeció y lo hizo para presentarse por usted, esa justicia lo cubre a usted. Otros pecan, según nuestro criterio, de una manera más terrible que nosotros, porque sus pecados son más bárbaros. Pero ante Dios, y como dice la ley, todo el que peca, muere. O sea, pecado, cualquiera sea su gravedad, muere, lo aleja de Dios. Puede llevar, en el caso, mire, déjeme poner el ejemplo en el caso de la hija de Jairo, que Jairo era un militar y iba donde Jesús, le dice, Señor, mi hija. Entonces Jesús le dice, no te preocupes, vamos hacia allá. Y él le dice, no tienes que ir, tu palabra nomás. Entonces Jesús ve que tu hija ya está viva, está bien.
Solo la palabra la levantó. ¿Cuánto llevaba? Minutos, horas, no lo sé, mismo día. O el otro caso, el de Lázaro, por ejemplo. 4 días. Y él le dijo, no le ha dicho que si cree. Y él le dice, Lázaro, sal de ahí. 4 días muerto. Entonces, todos estaban muertos. O sea, un día o 4 días, todos estaban muertos. Un pecado chiquito, un pecado grande, todos están muertos. Sin embargo, Jesús los resucitó a todos porque creyeron, o no, más bien porque no creyeron, porque Él quiso hacerlo para enseñar su gloria. Entonces, Él cómo enseña su gloria, su majestad, su divinidad, diciendo, yo voy a dar la vida por ustedes, ustedes son justos, punto. Dios no tiene medidas para el pecado. Ante Dios un pecado chico es igual a un pecado grande. Ante Dios una mentira piadosa es igual a una mentira no piadosa, es mentira. Porque Dios es perfecto y el pecado es defecto y la imperfección no puede entrar a Dios. Entonces por eso Jesús murió, para podernos cubrirnos con su perfección, nosotros entrar a Dios. Ahora bien, no importa cuántas buenas obras usted haga, usted peca, hermano, y eso lo hace igual al primer pecador que generó el caos. Pero de igual manera, Jesús liberó la justificación para todos. Entonces, escuche, aquí no terminamos hoy. Y con esto espero que usted no entienda, entonces puedo seguir pecando. No, porque si usted entiende, usted ya no se va a sujetar al pecado. Amén. Vamos a ir viendo poco a poco esto. Le pido por ahora que analice la siguiente escritura. Otra vez volviendo a Romanos en el capítulo 5. Ya leímos el versículo 19. Sí, 19. Ahora vamos a leer los anteriores, los dos anteriores, 17 al 18. Medite en él, medite en esto, medite, saque el tiempo, no le dé pereza, saque el tiempo, medite en él. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesús Cristo, en los que reciben la abundancia de la gracia, que es la recompensa de la justicia. Los que, ¿qué? Reciben. Usted lo único que tiene que hacer es que recibirlo. Si ya lo entendió, recíbalo, cobíjese con eso, tápese con eso. Versículo 18. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación para vida. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que es muerte y resurrección de Jesucristo. Piense en esto por hoy o por esta semana. Creo que si le dedica un tiempo a estas escrituras y le pide sabiduría a Dios sobre ellas, lo que sigue de aquí en adelante, que vamos a seguir, le será mucho más fácil entenderlo, comprenderlo. Porque es desde esa postura, desde esa posición, desde su justicia, que todo comienza a tener sentido en la fe en quien obedeció, en Cristo. Nosotros no obedecemos por naturaleza caída, pero vamos a ser renovados en nuestro cuerpo. O sea, vamos a ser completamente libres de esto. Si tenemos la conciencia del amor del Padre en nuestras vidas, si estamos entendiendo y recibimos, como dice la Escritura, con gracia, por gracia, con alegría, con amor, su verdad, entonces el resultado será una madurez espiritual que lo hará vivir de una manera diferente. Si usted cambia lo que usted cree, su vida va a cambiar. Bueno, muy bien, por hoy suficiente. Repase, hermano, lo que hemos visto. Lea las escrituras, ojalá tenga el hábito de apuntarlas, ir sobre ellas. Hay muchas personas que están perdiendo la oportunidad de, de escuchar esta verdad, pero usted no sea una de ellas y no se quede con esto, compártalo. Reúna gente, hermano, invite gente, esto es importante, esto, y más ahora que nunca. ¿Sí? Estamos entrando en los tiempos de gran de tribulación. Está próxima la sacada, el rapto, la iglesia va a ser sacada porque va a empezar esa gran tribulación. Entonces no se quede callado,
Amén. Les dejo como siempre la información aquí especial. Las personas que nos quieran escribir hasta el momento, pues gracias que están escuchándonos. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar atentos. Nadie me ha escrito. Gloria a Dios. Y aprovecho la oportunidad para dar gracias a las personas que nos están ayudando, la parte económica, contribuyendo con lo que está en sus corazones darnos. Agradecemos y sabemos que Dios les va a multiplicar, hermano. Y las personas que han creído en esto de esta manera, les damos gracias. A los que nos apoyan con sus palabras de ánimo, les damos gracias. Sigan conectados, pero sobre todo conectados con Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esa maravillosa noticia. Gracias porque ahora entendemos que por tu obediencia, no por la mía, yo soy justificado. Por tu perfección, no por la mía, yo soy acepto a tus ojos. Por tu gracia, Señor, yo recibo tu amor y tu paternidad. Y sé, Padre, que nunca me abandonarás y que nunca, nunca nada me faltará. Y que siempre, Señor, tu sanidad gobernará mi cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.